Viva donde viva en Estados Unidos, estoy casi seguro de que su zona se ha visto afectada por la explosión de personas sin hogar que ha asolado el país en la última década. Desde las grandes ciudades a los pequeños pueblos, parece que no puedes escapar de verlos de pie en la esquina de la calle mendigando. Algunos son simplemente víctimas de las circunstancias, ya sea el aumento del coste de la vida, el precio astronómico de los alquileres y las hipotecas, o alguna otra racha imprevista de mala suerte. Otros son víctimas de sus propios vicios. Trabajo como periodista de investigación en mi ciudad costera. Mi afán por descubrir la verdad y mi tenacidad me han llevado a ascender en el periódico de mi ciudad. Los señores que lo dirigen siempre han apreciado las historias que publico, desde los narcotraficantes que traían fentanilo de México, cuyas fotografías no solo me valieron una portada, sino también múltiples detenciones, hasta la historia de un centro de preescolar local que, digamos, hacía cosas poco escrupulosas con el dinero pagado por los padres de los niños que habían dejado a su cargo. Por eso, hace 1 o 2 meses, me llamaron al despacho de Kevin, nuestro redactor jefe, y me senté en el cómodo sillón de cuero frente a él. Entonces, ¿cuál es la última primicia sobre la que quiere que le informe, señor?, le pregunté mientras sorbía una taza de café que me había ofrecido. Se levantó, salió de detrás de su escritorio y cerró la puerta, bajando también las persianas. ¿Qué tal ha escuchado los escáneres de la policía en los últimos meses?, preguntó mientras volvía a sentarse y se colocaba los dedos detrás de la cabeza. Respiré hondo por la nariz mientras reflexionaba y luego volví a soltar el aire. Sinceramente, desde que ese chico chiflado atacó a su vecino con unas tijeras de jardinería, no mucho. Eso pensé, admitió, inclinándose hacia adelante. Mi curiosidad se despertó y también me incliné. ¿Por qué? ¿Qué ha estado pasando? Su rostro no mostraba su sonrisa característica, lo que significaba que estaba a punto de recibir un caso muy serio. La policía local se ha dado cuenta de que bastantes de los vagabundos de los límites de la ciudad han estado, digamos que han estado haciendo como Houdini. Lavé la cabeza. ¿Quieres decir que desaparecen sin más? ¿Por alguna razón se marchan a otras ciudades y pueblos? Negó con la cabeza. No, quiero decir que no aparecen por ninguna parte. Es como si desaparecieran de la faz de la tierra. Ahora Kevin tenía toda mi atención. ¿Has oído cuántos? En mi cabeza los dos lados de mi mente ya estaban luchando entre sí. Por un lado, no sentía más que compasión por los que desaparecían. Por otro, la parte periodística de mi cerebro se daba cuenta de que esto podría dar mucho de qué hablar. Kevin volvió a negar con la cabeza. No he oído una cifra exacta, pero desde enero han sido unos 60 o 70. Sentí que se me caía la mandíbula al oír sus palabras. Eso no podía ser. En nuestra ciudad, 60 o 70 era una cantidad significativa, incluso con la cantidad de nuevos vagabundos que aparecían con regularidad. Antes de que pudiera decir algo más, sonó el teléfono de su mesa. Dejé de prestar atención a su conversación mientras bebía el café ya frío y miraba por la ventana la costa bajo los acantilados en los que se asentaba la oficina del periódico. ¿Qué podía hacer que tanta gente se levantara y desapareciera en tan poco tiempo? Por un momento pensé en el tráfico de seres humanos. Los indigentes serían objetivos perfectos para los que se dedican a esa profesión. También se me pasó por la cabeza la posibilidad, por muy inquietante y peligrosa que fuera, de que se tratara de un asesino en serie que tuviera como objetivo específico a los vagabundos. Nate. La voz de Kevin me sacudió de mis especulaciones internas y volví a centrarme en él. La expresión de su rostro
más sombría que antes, me dio la pista de que la llamada tenía algo que ver con lo que habíamos estado hablando. Acaban de encontrar el cadáver de uno de los vagabundos desaparecidos en la playa. Por desgracia, un par de jóvenes lo han descubierto mientras se divertían. Ah, genial, gemí, sabiendo que les esperaban años de terapia tanto a ellos como a sus padres. Asintió con la cabeza. Quiero que vayas a hablar con la policía, ya que tienes buenas relaciones con ellos. Averigua lo que puedas, con o sin fotos. Se levantó y yo imité sus movimientos. Señaló hacia la puerta. A partir de ahora, estás oficialmente vinculado a este caso. 10 minutos después, conducía entre el tráfico de media tarde que atascaba las calles. Mientras subía por la carretera frente a la playa, mi mente se distraía pensando en el caso. En el periodismo te enseñan a centrarte en 6 partes concretas de una historia. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Ahora mismo sabía el dónde, pero necesitaba centrarme en las 5 áreas restantes. Al ver el destello de las luces de la policía, aminoré la marcha y me metí en una de las plazas de aparcamiento en diagonal que no estaban ocupadas por autos de policía, ambulancias o, en el caso del Cadillac negro al final de la fila, el forense. Me acerqué a la gente, un joven de unos 20 años al que conocía bien. «Hola Evan, ¿qué tal?», le dije mientras me acercaba. Entrecerró los ojos en la tarde nublada y sonrió. «Oye, Nate, ya te tienen trabajando en este caso, ¿no?», preguntó levantando una mano, que tomé con un firme apretón. «Sí, ya conoces a Kevin. Siempre me pone los casos difíciles que los demás no soportan». Me devolvió una carcajada que correspondí con sinceridad, pero de repente se puso serio. «Es uno de los malos, créeme», dijo con cara de estar un poco mareado. Y esto me sorprendió. El hombre era como un toro, capaz de aguantar casi cualquier cosa. «¿Cómo de malo?», le pregunté y levantó la cinta policial para dejarme pasar. «Míralo tú mismo. Ray está ahí abajo ahora mismo». Le eché una última mirada y me dirigí por el sendero hasta la intersección con la playa. Casi al instante tuve que taparme la nariz ante el hedor pútrido que salía del gran círculo de gente. «¡Dios, qué peste!», agradecí de solo haber tomado café y no almorzado. Crucé la arena donde un detective levantó la vista al verme. Rápidamente se apresuró hacia mí, levantando una mano. «Espera ahí, Nate». El detective Ray Broadbent medía 1,80 metros. Parecía un hombre de unos 40 años. Me detuve y le miré. «¿Tan grave es?», le pregunté suavemente. «No puedo decir mucho, porque es una investigación en curso. Pero, entre tú y yo, Nate, es uno de los peores cadáveres que he visto, aquí o cuando trabajaba en Portland». Señalé la cámara que colgaba de mi cuello. «Me temo que esta vez nada de fotos. Órdenes del capitán». Saqué mi cuaderno y lo abrí. «Bueno, ¿podría darme al menos algunos detalles básicos?». Pareció discutir mentalmente consigo mismo durante un momento, y luego asintió. Saqué el bolígrafo. «¿Tiene alguna idea de la identidad de la víctima?». «Que conste que no. Investigación en curso». Levanté la vista ante su elección de palabras y bajé el bloc. «Pero, extraoficialmente, sí, así es. Es el viejo Fred». Casi se me cae el cuaderno. El viejo Fred se había quedado sin hogar debido a las circunstancias que rodearon el cierre de la asociación de veteranos local. El hombre siempre era amable y educado, y yo siempre me aseguraba de darle un billete de 20 o 50 cuando podía. Ray vio mi expresión.
Quien quiera que haya hecho esto es un monstruo. ¿Qué clase de individuo enfermo puede hacerle algo a un hombre así, pareciendo por todo el mundo que algo le ha arrancado un trozo enorme? Se detuvo dándose cuenta de lo que había dicho. No, espera, no publiques eso, ordenó, más severo que de costumbre. Levanté las manos para tranquilizarlo, a lo que pareció relajarse un poco y asentir. Decidí intentar mantenerme profesional. ¿Tiene el forense una hora aproximada de la muerte? Sí, el doctor Baxter dice que murió sobre la medianoche de ayer. ¿Hay alguna pista? ¿Sospechosos? No puedo revelar eso, amigo mío. Asentí, cerré el cuaderno y me lo metí en el bolsillo del abrigo. Lo siento en serio, no puedo decir nada a nadie por el momento, ni siquiera a ti, dijo con firmeza. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el círculo de gente. Lo vi irse. La brisa fresca del mar alejaba temporalmente el mal olor del cuerpo. Sabía que este lugar apestaría durante días, si no es que eran semanas. Girando a la izquierda, decidí empezar a caminar por la playa desierta, solo para ver si veía algo de interés. Al girarme, eché un vistazo al grupo de agentes y profesionales médicos. Había elegido un mal momento para mirar. Algunos de los hombres y mujeres se separaron, permitiendo una visión clara durante unos 4 segundos. Obviamente fueron segundos de más. Vi la cara barbuda del viejo Fred. Tenía los ojos muy abiertos y vidriosos. Su boca estaba eternamente abierta en un grito. La expresión de horror en su cara era escalofriante, por no decir otra cosa. También vi la enorme herida abierta en su pecho. Dios santo. Por suerte, no vi más detalles mientras el grupo se cerraba de nuevo. Tratando de alejar la imagen de mi mente, pero sabiendo que la vería en mis sueños esa noche con seguridad, me di la vuelta y me alejé rápidamente, tratando de inhalar el frío rocío del mar. Pareció ayudarme un poco, ya que sentí que mi acelerado corazón empezaba a ralentizarse y mi respiración se normalizaba. Miré a mi alrededor. Si no fuera por la multitud de oficiales que había detrás de mí, junto con los restos del viejo Fred, casi parecía un lugar tranquilo. Las gaviotas cantaban en lo alto. Algunas aterrizaban en la playa y se pavoneaban. El sonido de la sirena de niebla sonó en algún lugar a lo lejos, indicando que un banco de niebla estaba empezando a llegar. Bueno, eso significa que no me queda mucho tiempo aquí fuera. Mientras pensaba esto, me llamó la atención el destello de algo en la arena. Miré hacia abajo, arqueando una ceja al reconocer lo que era. Era un collar, con 2 cadenas de plata que terminaban en un diente de tiburón tigre. También supe a quién pertenecía. Bueno, a quién había pertenecido. Era del viejo Fred. Más extraño aún, parecía como si lo hubieran roto. La cadena había sido partida en 2 por el cierre y desechada. Me acerqué la cámara a los ojos para hacerle una foto y levanté la vista. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. A unos 6 metros de mí, incrustado en la ladera rocosa del acantilado, había lo que parecía una gran tubería de desagüe. Habría sido fácil no verlo, ya que lo habían pintado de un color similar al de las rocas para ocultarlo, sin duda para dar a la zona un aspecto más natural. Por curiosidad me acerqué, y vi otro objeto que brillaba, esta vez dorado. Llegué al borde de la tubería, y me agaché para mirar más de cerca. Era una alianza de oro. Para ser más específicos, era la alianza de Fred. Había sido el último objeto realmente valioso que había tenido, un recuerdo de su difunta esposa. Se había negado a empeñarla, ya que tenía demasiado valor sentimental para él. Espera, si este es su anillo, ¿por qué ella no lo lleva en la mano?
miré hacia la playa. Aún podía ver la masa de gente agolpada alrededor del cadáver. Entonces volví a mirar hacia abajo. Levanté la cámara, tomé una foto y miré dentro de la tubería. Me di cuenta de que llegaba bastante atrás. Aunque no podía verlo todo, la negrura lo consumía a unos 12 metros de distancia. Y era lo bastante grande como para entrar agachado. Por un momento miré hacia donde estaba Ray entre los demás. Sabía que lo más inteligente sería volver corriendo e informar de lo que había encontrado. Pero algo me detuvo. «Eres periodista de investigación, Nathan Harker». Intenté alejar la creciente sensación, pero finalmente me abrumó. Sin embargo, no iba a entrar desarmado. Me levanté la parte inferior del abrigo y la camisa, revelando el destello plateado de la pistola Beretta que siempre llevaba oculta. Desde que me habían amenazado los traficantes de fentanilo, había optado por sacarme el permiso de portación y llevar la pistola a todas partes. No quería acabar muerto como tantos otros periodistas. Respiré hondo. Me dejé caer el abrigo y saqué una pequeña linterna del bolsillo. La encendí y apunté a la tubería. Ahora podía ver el interior negro más allá. Parecía extenderse antes de doblar una esquina a unos 60 pies de distancia. Me alegro de no ser claustrofóbico», murmuré para mis adentros y agachado entré en la tubería. Fue lento, por no decir otra cosa. La suavidad de la tubería empeoraba por las algas viscosas que habían quedado atrapadas cuando bajó la marea. Pasé por encima con cuidado para no resbalar y caerme. La cámara me golpeaba ligeramente el pecho mientras avanzaba hacia el interior. De repente me detuve. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, del tipo instintivo que sientes cuando te observa a alguien, pero no lo ves. Levanté la cabeza y miré hacia la esquina, a unos 4 metros de distancia. No vi nada. Me di la vuelta y miré hacia atrás, hacia el círculo de luz. Tampoco había nada. Sacudí la cabeza y seguí adelante. Lo peor que me iba a encontrar en esta tubería observándome sería un cangrejo bastante molesto o algo así. Y, sin embargo, la extraña sensación persistía. Finalmente llegué a la esquina y asomé la cabeza para mirar hacia el siguiente tramo. Pude ver que bajaba aún más, lo que debían ser otros 150 pies. También vi que había varios ramales, tuberías secundarias que salían de la principal, aunque no podía ver a dónde iban. Respiré hondo y empecé a descender por el nuevo tramo. Pequeños rayos de luz caían, y al mirar hacia arriba pude ver el contorno de lo que parecían rejillas de tormenta a unos 3 o 4 metros por encima de mi cabeza. Me di cuenta de que la tubería no solo debía impedir que las mareas derrumbaran el acantilado rocoso, sino que también permitía que el agua de lluvia descendiera y se dirigiera al mar. Hablando de eso, el olor del océano era fuerte aquí dentro. Era como si tuviera un trozo de alga pegada en la nariz. Noté con un suspiro exasperado que mis zapatillas estaban empapadas y emitían suaves chirridos al moverme. Pero con la misma rapidez, los pensamientos se desvanecieron de mi cabeza al ver algo que destacaba sobre el negro de la tubería. Algo manchado en uno de sus lados, o más o menos a la altura de mis ojos. Algo que parecía muy rojo en el haz de mi linterna. ¿Qué? ¿Esto es sangre? No extendí la mano para tocarlo, sino que me acerqué más. Estaba lo bastante cerca para confirmarlo. Y efectivamente, era sangre. Y sinceramente tenía una corazonada bastante buena sobre de quién era, teniendo en cuenta el rastro de pertenencias desde la entrada. Bueno, encontraste tu historia, Nate. Es hora de salir de aquí y llamar a la policía. Estaba a punto de darme la vuelta y regresar,
cuando algo me llamó la atención, algo que sobresalía un poco del tubo contiguo. Incluso desde aquí podía ver el largo pelo teñido de verde que colgaba del borde. La tensión llenó cada poro de mi cuerpo y sentí cómo se tensaban todos mis músculos. ¿Seguía aquí el asesino de Fred? Mientras miraba fijamente, sentí que una sensación bastante desconocida recorría mi cuerpo. La ira. No suelo ser una persona que se enoje a menudo, pero la imagen mental del pobre viejo Fred, un hombre que nunca había hecho daño a nadie, desató mi rabia. Apagué rápidamente la linterna y saqué lentamente la pistola de la funda. Si su asesino seguía aquí, lo entregaría a la policía, pero después de ocuparme un poco de él. Sé que fue una estupidez, ya que un asesino probablemente podría acabar conmigo, incluso armado, tanto como cualquiera, pero sinceramente no estaba pensando con claridad. ¿Preparado o no? Enfermo de mierda. Allá voy. Pensé venenosamente y entonces empecé a caminar lentamente agachado hacia adelante. Quienquiera que fuese no se había percatado de mi presencia y estaba recostado sobre lo que parecía su espalda. Levanté el arma sosteniéndola justo por encima de la cabeza mientras me movía para poder ver dentro de la tubería. Vi una frente. Podía ver gotas de agua sobre la piel pálida. En lo alto, empecé a oír el suave repiqueteo de los cielos que se abrían y empezaba a llover. Me detuve a unos 2 metros. Aún no podía ver nada más de la figura, pero no iba a correr ningún riesgo. Apunté el arma al trozo de frente que podía ver. Has asesinado a alguien que me importaba. E ignorarme ahora mismo no es algo que quieras hacer. ¡Levántate! La persona seguía sin moverse. Sentí que empezaba a hervir y a ponerme rojo. Aquella persona podía estar sentada allí sin importarle un bledo, tener un arma apuntándole, y sin importarle en absoluto la vida que había pagado. Tomé una decisión precipitada en una fracción de segundo. Bien, como quieras. Gruñí y me acerqué a él. Un segundo después, el borde de la tubería reveló a una persona. Toda la ira se desvaneció en un instante, sustituida por una gran dosis de conmoción. Los ojos vidriosos que ya se habían nublado miraban fijamente hacia la punta de mi arma. La boca se abrió de golpe con el mismo grito que había visto en la cara de Fred. Pero lo que pude ver parecía una mujer, otra indigente, igual que él. La cara y la camisa manchadas de suciedad la delataban, al igual que las marcas de agujas en el brazo. Sentí que se me cortaba la respiración. No podía verle la parte inferior. Estaba fuera de mi vista, pero la parte que podía ver me daba ganas de vomitar. Al igual que Fred, una gran parte de su pecho parecía haber sido mordida o arrancada, extendiéndose desde su hombro y fuera de la vista. ¿Qué carajo? Conseguí decir, tragando la bilis que me subía por la garganta. Fue entonces cuando el cuerpo se movió. Me quedé paralizado, mirando el trozo de ella que podía ver. Sabía con certeza que llevaba mucho tiempo muerta, y sin embargo, acababa de moverse visiblemente. Sacudí ligeramente la cabeza. Debo estar viendo cosas, pensé. Y entonces lo oí. Una respiración suave pero profunda. Casi sonaba como un gruñido, el sonido que oirías hacer a un perro cuando está a punto de atacar. Y entonces el cuerpo fue de repente tirado hacia atrás en el vástago. La explosión de movimiento me hizo retroceder a trompicones. Resbalé con un trozo de alga y caí sobre los codos. La vereta se me cayó de la mano y miré hacia abajo, buscándola a tientas en la penumbra. Lo que captó mi atención
Cuando sentí que mis dedos se cerraban en torno a la boca del cañón, fue el sonido que emanaba del vástago. Volví a mirar hacia arriba y casi me meo encima. Agarrada a la esquina, como si estuviera a punto de tirar de lo que fuera, había una enorme mano. Sin embargo, mano no sería la palabra adecuada para describirla. Garra sería más apropiada, porque cada uno de los 4 dedos que podía ver terminaban en grandes garras de color hueso. Se curvaron con maldad, clavándose en el plástico de la tubería y atravesándola. El suave gruñido se hizo más fuerte y vi músculos flexionarse bajo lo que parecía piel negra. Me di cuenta con una oleada de horror de que, quienquiera que fuera, no, lo que fuera que estuviera en el vástago, estaba a punto de introducirse en una tubería principal. Y en ese momento tuve la certeza de 2 cosas: que no quería ver a quién pertenecía, y que si me quedaba donde estaba, me reuniría con Fred y la mujer en unos segundos. Por mucho que me aterrorizara darle la espalda, me obligué a girar y empecé a bajar por la tubería lo más rápido que pude. Mi respiración agitada y entrecortada resonaba en el plástico y luchaba por no caerme. Si me caía, aunque solo fuera por un segundo, sería hombre muerto. Había recorrido 3/4 partes del camino hasta la esquina cuando lo oí. Sonaba como un cruce entre un gruñido y la risa más cruel y malvada que jamás había oído, resonando hacia mí desde el otro extremo. ¿Dónde estaba? No quería mirar, pero me obligué a hacerlo por encima del hombro. Y hoy desearía y desearé hasta el día de mi muerte no haberlo hecho. Los rayos de luz que se extinguían rápidamente apenas iluminaban la tubería. Apenas podía distinguir nada en la penumbra. Afortunadamente eso significaba que no podía ver lo que fuera con gran detalle, pero era suficiente para mostrar algo. Me di cuenta porque su forma oscura, a falta de una palabra mejor, se precipitaba por el tubo hacia mí. Pude oír el crujido cuando las garras de sus manos se clavaron en las paredes, impulsándolo hacia adelante. En ese lapso de tiempo había reducido a la mitad la distancia que nos separaba. En ese instante tuve la certeza de que aquello estaba a punto de ser el final de mi vida. Una imagen mental pasó por mi mente, la de mi propio cuerpo sin vida tendido en la tubería que se convertiría en mi tumba, con un enorme trozo, no, un verdadero mordisco en mi pecho. El pensamiento me hizo recordar en un estallido de adrenalina lo que aún tenía en la mano, y cuando se acercó a menos de 6 metros de mí, lo suficiente para que empezara a ver que estaba cubierto de algas, levanté la bereta y empecé a disparar. No apunté a ningún sitio en concreto, solo apunté y apreté rápidamente el gatillo, gritando de horror mientras empezaba a retroceder por la esquina y bajaba hacia el pozo que era mi salvación. Mientras lo hacía, oí que emitía otro sonido, que parecía una mezcla de dolor y rabia ante la resistencia de su nueva presa. El arma chasqueó, vacía, y mientras seguía retrocediendo, tomé un cargador nuevo del cinturón. Vi que la garra se aferraba al borde de la esquina. Rápidamente le volví a apuntar. Fue entonces cuando empezó a reírse. No solo un gruñido a medias, sino una carcajada, como si acabara de descubrir algo absolutamente hilarante. Tenía un gorgoteo húmedo y enfermizo, como si se estuviera riendo a través de una boca de agua de mar. Para mí, esta situación no tenía nada de gracioso. En todo caso, el hecho de que se hubiera echado a reír me llenó aún más de pavor y horror. Esa cosa estaba disfrutando todo esto. Sabía que en cualquier momento se lanzaría a la vuelta de la esquina y vendría por mí. Así que empecé a apretar el gatillo de nuevo, descargando todo. De repente, caí por la boca del tubo,
Ni siquiera me había dado cuenta de que había llegado hasta el final, hasta que me quedé sin aliento al estrellarme contra la arena y las rocas. Por un segundo, el pánico me consumió. Estaba seguro de que bajaría para agarrarme por el tobillo y arrastrarme de nuevo hacia la muerte. Pero fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo, y no era una visión precisamente agradable. Estaba mirando fijamente los cañones de una docena de pistolas empuñadas por policías de rostro pétreo. Rápidamente me di cuenta de mi situación, solté la bereta y levanté las manos con las palmas hacia arriba. «¡Por favor, no dispare! ¡Por el amor de Dios, no lo haga!», exclamé. Por un momento las armas no vacilaron, y entonces apareció una cara conocida. Ray pasó por delante de los otros agentes y me miró con una mezcla de ira y exasperación. «Nate, ¿qué carajo estás haciendo? Podíamos oír los disparos desde el otro lado de la playa». No le contesté, solo señalé hacia la tubería. «¡Ahí! ¡Está ahí!», casi grité. Vi a los agentes dudar y bajar lentamente sus armas, con miradas confusas en sus rostros. La misma mirada cruzó la cara de Ray. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó con seriedad. Seguí tartamudeando. «Hay otro cuerpo, en la tubería. Es de una mujer. Y había algo más ahí dentro, algo que me atacó. Tuve que dispararle para frenarlo». Ahora vi que todos los agentes desviaban la mirada de mí hacia el oscuro interior de la tubería y levantaban lentamente sus armas hacia ella. Todos ellos sabían que yo no inventaría nada tan grave y, sobre todo, que no dispararía mi arma a menos que fuera absolutamente necesario. Ray se agachó y me puso en pie. Luego recogió mi pistola. Se la metió en la cintura y se giró hacia los agentes. «Avisen por radio, ahora mismo, y saquen las escopetas y las linternas. En cuanto escolte al testigo hasta la comisaría, entraremos. No bajen la guardia, y tampoco las armas». Y con eso empezó a guiarme de vuelta por la playa. Sabía que no debía discutir con él lo de ir a la comisaría para el interrogatorio, por mucho que odiara las pequeñas salas con las mesas y sillas metálicas. Pero después de la experiencia que acababa de tener, no sería ni la mitad de malo. «¿Quién o qué has visto ahí dentro exactamente?», me preguntó mientras abría la puerta del pasajero de su auto sin matrícula. Le miré mientras me sentaba en el asiento, con el horror y el pavor aún circulando por mi organismo. Me limité a negar con la cabeza. Echó un vistazo hacia atrás, donde los agentes estaban reunidos en torno a la entrada de la tubería. Cerró la puerta y se dirigió al otro lado del conductor. Cuando se subió, la lluvia empezó a arreciar. Mientras arrancaba el motor, supe que acababa de meterme de lleno en algo que iba más allá de mi entendimiento o comprensión, y de lo que, me gustara o no, ahora formaba parte. Vislumbré una de las alcantarillas situadas en el lateral de la acera cuando empezamos a bajar por la calle. Vi la negrura que envolvía su interior. Ahora me recordaba las fauces de un monstruo, preparadas para devorar a cualquiera que fuera lo bastante descuidado como para acercarse. Y me estremecí cuando vi la horrible imagen de aquella cosa que corría hacia mí, mientras su risa se repetía una y otra vez en mi mente. Fueron de mucha ayuda. Eso fue lo que murmuré al salir de la comisaría después de pasar las últimas 3 horas y media siendo interrogado y entrevistado. Afortunadamente, el aguacero había amainado un poco, aunque aún así me vi obligado a caminar las 10 o 12 manzanas que me separaban del auto aparcado junto a la playa bajo la llovizna. Ray y el jefe de policía habían sido los encargados de entrevistarme,
y aunque creían que había visto algo en aquella inundación y en la tubería de desagüe, me di cuenta de que no creían lo que les había contado. Lo más probable es que lo achacaran a algún tipo de trastorno mental por haber visto el cadáver. La idea era descorazonadora. Había trabajado con la policía en muchos casos, y por ridícula que fuera la escena que les había descrito, siempre me habían creído. Ahora me sentía como un extraño para ellos, con las miradas que les había visto dirigirme. Al doblar la última curva y ver mi auto, vi un movimiento cerca de él. Alguien que había estado de pie junto a la parte delantera del vehículo corría por la carretera alejándose de mí. ¡Hey!, grité, empezando a correr tras de él. Pero después de menos de 5 segundos de mi intento, me di por vencido al ver, quienquiera que fuese, doblar la esquina y desaparecer detrás de un edificio. No había forma de alcanzarlo. Recuperando el aliento por un momento, empecé a caminar hacia mi auto, esperando no encontrar otro parabrisas roto o algo así. La cantidad de vandalismo que recibía por el reportaje que hacía era más que ridícula. Otra razón por la que decidí quedarme con mi vehículo de 30 años en lugar de comprarme uno nuevo. Sin embargo, al acercarme, vi una hoja de papel metida debajo del limpiaparabrisas del acompañante, ondeando con la brisa. Alargué la mano por el parabrisas, saqué el papel y lo desdoblé. Alguien que claramente no tenía la mejor letra del mundo me había escrito una nota. Yo también lo he visto. Reúnete conmigo en el muelle de pesca esta noche a las 8:30 y te contaré lo que sé. No tenía firma. Miré a mi alrededor, doblé la nota y me la metí en el bolsillo del pantalón, pensando en qué hacer. Pero tras una brevísima deliberación, decidí que iría esa noche y averiguaría lo que pudiera. La policía me había devuelto mi pistola, lo que significaba que no me presentaría desarmado y vulnerable. Sin embargo, metí la mano en el vehículo y saqué el teléfono. Llamé a Kevin y le expliqué la situación. Aunque a mi editor le interesara más una historia que la seguridad personal de sus empleados, valdría la pena que alguien supiera a dónde iba. Sorprendentemente, sin embargo, me dio una pequeña advertencia. Ten cuidado ahí abajo esta noche, Nate. Reverberó su voz a través del altavoz. Hoy has estado a punto de morir. Que sea suficiente por ahora. No supe cómo responder a su brusco cambio de actitud, así que me limité a decirle que así sería y colgué. Si hasta Kevin me dice que tenga cuidado, sé que es una situación extremadamente mala. Extremadamente mala, pero también algo que, por mucho que la parte sensata de mi mente me dijera que lo dejara pasar, sabía que daría para una historia increíble, incluso más que cuando había empezado el día. Antes de subir a mi vehículo para ir a casa y cambiarme para esa noche, me acerqué a la barandilla que corría junto a la acera. Estaba justo al borde del acantilado y, mirando hacia abajo, pude ver a más de media docena de agentes de policía que aún se arremolinaban junto a la boca del caño. Hacía horas que habían sacado el cuerpo de la mujer, algo que había oído susurrar al jefe, a Ray, en la sala de interrogatorios, pero me di cuenta de que seguían registrando el interior. Podía oír el eco de sus voces desde las alcantarillas que había detrás de mí. Por un momento, el recuerdo de estar agazapado en aquella tubería y contemplar el horror que se abalanzaba sobre mí regresó, y su risa encharcada resonó en mi cerebro, provocándome un escalofrío. Me sacudí el recuerdo, volví rápidamente al auto y subí. Solo tenía unas horas antes de que llegara la hora de la reunión. Bueno, es hora de aprovechar y prepararse antes. Exactamente a las 7:45 de la tarde, y con los últimos rayos de sol desapareciendo sobre el Pacífico, me puse en marcha.
cargando con una pequeña bolsa de lona que contenía algunos objetos que había traído, solo por si acaso, e inicié el camino hacia los muelles. Las calles parecían inquietantemente vacías, aunque de vez en cuando me cruzaba con algún carro. El banco de niebla del que había oído advertir antes al faro había llegado por fin, y conduje lentamente a través de la bruma blanca que envolvía y hacía que las calles y los edificios parecieran brillar. Era casi como conducir a través de un sueño, o, en este caso, una pesadilla. Sacudí la cabeza. No podía dejar que mi mente se apoderara de mí. Tenía que mantenerme alerta. 15 minutos antes de la hora de la reunión, entré en el aparcamiento de los muelles de pesca. La única señal de vida eran 2 camionetas viejas y destartaladas, que sin duda pertenecían a pescadores que trabajaban hasta altas horas de la noche en sus barcos. Tras comprobar que mi pistola estaba bien sujeta en la funda, salí del auto. Me colgué la bolsa de viaje al hombro y cerré la puerta. El olor del océano se mezclaba con el pútrido aroma de los peces muertos, y arrugué un poco la nariz. Aguanta y encuentra a la persona mientras puedas, Nate. Asintiendo conmigo mismo, avancé a grandes zancadas, pisando la crujiente madera de la zona superior del muelle. El muelle pesquero tenía 2 secciones, una larga que se adentraba en el océano a lo largo de unos 50 o 100 metros, donde los pescadores instalaban sus puestos y tiendas para vender sus capturas, y casi un laberinto de muelles flotantes debajo donde se amarraban los barcos. Después de caminar unos 5 minutos por la sección superior, quedó claro que la persona con la que iba a reunirme no estaba aquí. Vaya, parece que me dirijo a la parte inferior, murmuré mientras cruzaba la pasarela metálica que conectaba las 2 secciones. Sonaba demasiado fuerte en medio de la niebla y el silencio abrumador, solo interrumpido por el sonido de la sirena del faro en la distancia y una boya de señalización de canales que emitía un suave gong en algún lugar de la bahía. Al subir a la primera sección del muelle inferior, mi sentido del equilibrio se desequilibró ligeramente al balancearse y moverse con las olas. Dejé escapar un poco de aliento. Por mucho que me gustara vivir junto al océano, me encontraba mucho mejor en tierra firme, y definitivamente no tenía piernas de mar como los pescadores. Un momento después me sentí un poco mejor y empecé a serpentear por el laberinto de muelles de madera y barcas de pesca. De vez en cuando, un poste adornado con una tenue luz amarilla aparecía entre la niebla, evitando que tuviera que sacar la linterna. También vi 2 de las barcas con las luces de las cabinas encendidas, lo que confirmó mis sospechas sobre los pescadores. Sin embargo, empecé a desanimarme un poco cuando miré el reloj. Las manecillas me indicaban que eran las 8:27. ¿Dónde diablos está esta persona? El laberinto de barcos y muelles parecía no tener fin, pero me di cuenta de que me acercaba al final, ya que podía ver el final de la parte superior por encima de mí. Al doblar lo que debía de ser una de las últimas esquinas, por fin vi a alguien, lo que parecía un hombre, ligeramente envuelto en la niebla. Estaba de pie cerca del extremo de un muelle, entre 2 barcos. Respiré hondo y me acerqué lentamente, dejando que mis pies golpearan la madera más fuerte de lo normal para señalar mi presencia. Cuando estuve a menos de 3 metros, la figura se giró hacia mí. «Ya está bastante cerca, señor», dijo una voz que confirmó que era un hombre. Me detuve y levanté las manos para mostrar que no quería hacerle daño. «No hay problema». Entrecerré los ojos, como si eso me ayudara a ver a través de la espesa cortina blanca que nos separaba. «¿Es usted quien dejó antes la nota en mi auto?» «Soy yo», dijo y luego avanzó lentamente hasta que pude verle bien. Enseguida me di cuenta de que era un vagabundo. Su ropa harapienta, rota y sucia lo delataba,
al igual que la cara cubierta de mugre y el pelo blanco. Parecía tener unos 60 años, y una barba gris, desaliñada y sarnosa, le cubría la mitad inferior de la cara. Eso explicaría cómo es posible que supiera lo que sea que vi allí abajo. Le di una palmadita a la bolsa de lona que tenía a mi lado. Estoy dispuesto a pagar por cualquier información que pueda darme sobre todo esto, dije, con la esperanza de que se sincerara conmigo. Parecía que había funcionado. Vi que los ojos del hombre se iluminaban y sonreía, revelando que no le quedaban muchos dientes en la boca. Luego volvió a ponerse solemne. Aunque estoy encantado de aceptar el dinero, comenzó agitando la mano. Lo hago porque somos muchos los que nos hemos ido. Asentí con la cabeza y sentí que sus palabras me relajaban un poco. El hombre no parecía ser una gran amenaza para mí. Lo has visto hoy en la tubería, ¿verdad? Lavé la cabeza, preguntándome cómo lo sabía. La pregunta fue respondida un momento después. Estaba de pie cerca de tu carro cuando oí los disparos y te vi caer de la tubería. Sus ojos se entrecerraron. Te oí gritar que había algo en la tubería. Sus ojos se suavizaron y miró hacia otro lado. Y vi a los policías sacar el cuerpo de Angie 1 hora después. Al instante, una oleada de simpatía por el hombre brotó dentro de mí. Conocí a la mujer. Bueno, la mayoría de los vagabundos se conocían bien por aquí. Tomé la palabra. Bueno, si me da buena información, me aseguraré de que mi editor publique esto en la portada del periódico. Mi seguridad pareció hacer que el hombre se sintiera mejor y asintió. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y me aseguré de que la grabadora estuviera encendida antes de continuar. ¿Sabe lo que es? Negó con la cabeza. No, realmente no tengo ni idea, pero sé de dónde viene. ¿De dónde? Se giró y señaló el océano oscuro que tenía detrás. Muchos de nosotros, y me incluyo, lo hemos visto saliendo del mar y entrando en la playa en mitad de la noche. Llega durante un rato, se va y hace lo que tiene que hacer, y luego vuelve a las olas antes del amanecer. Sentí una pequeña punzada de confusión. Pero espera, si dices que vuelve al océano antes del amanecer, ¿por qué me lo he encontrado a media tarde? En respuesta, me dirigió una mirada aprensiva, como si mis palabras hubieran sido lo que le hizo caer en la cuenta. Bueno, se está volviendo más audaz. Sentí un pequeño escalofrío, aunque me dije que era por el viento frío que venía del agua. Necesitaba que el hombre siguiera hablando. ¿Por qué no has ido a la policía? Si esa cosa se los está llevando, ¿por qué no les cuentas lo que está pasando? Me lanzó una mirada de disgusto. ¿Crees que no hemos intentado decírselo? Lo hemos hecho muchas veces. Incluso yo lo he hecho antes. Se limitan a tachar nuestras advertencias como producto de las drogas, o del alcohol, o de una simple locura. Bajó la mirada hacia las zapatillas raidas que llevaba en los pies, y luego habló en voz baja. Cuando empezó a llevarnos, primero de 1 en 1, luego de 2 en 2, o de 3 en 3, intentamos contárselo a todo el que pudimos, pero no nos hicieron caso. Me invadió otro sentimiento de compasión por él. Empecé a formularme mi siguiente pregunta, cuando una fuerte ola o un trozo de restos flotantes golpeó el fondo del muelle en el que ambos estábamos, haciéndonos tambalear ligeramente. Después de recuperar mi equilibrio, continué. ¿Cuándo empezó todo esto? Se encogió de hombros. El muelle volvió a temblar bajo nuestros pies y decidí poner fin a la entrevista rápidamente. Lo último que quería era caer al agua. Pero antes de que pudiera hacer mi última pregunta, volvió a hablar.
Johnny me contó una vez que lo ha visto entrar mucho en las cuevas de la costa. Me quedé callado un momento, intentando descifrar a qué se refería. Hay muchas cuevas pequeñas a lo largo de la costa, pero ¿dónde podría ser? Por supuesto, en las cuevas de los leones marinos. Justo al final de la costa de la ciudad había una especie de atracción turística, un lío de cuevas conectadas con el océano que a menudo estaban ocupadas por una gran colonia de leones marinos. Eso tenía que ser de lo que hablaba el hombre. Asentí y saqué un pequeño montón de billetes de $20. En total, unos 300. Se lo tendí al hombre, que tras un momento de nerviosismo, alargó la mano y lo tomó. Me hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza y volvió a retroceder. Antes de irme, tengo que hacerte una última pregunta. Volvió a sentir. Respiré hondo, inseguro de si quería una respuesta. Pero no, la necesitaba, tanto por la historia y por mi insaciable curiosidad. ¿Sabes qué aspecto tiene?, le pregunté. Al instante supe que sí. La expresión de horror que se dibujó en su rostro, ahora pálido, me hizo estremecer instintivamente. Era como si le hubiera preguntado a un paciente de hospital que había vuelto a la vida si había visto el infierno y qué aspecto tenía. Abrió la boca 1 o 2 veces y la voz pareció trabarse en su garganta. Luego levantó una mano, pidiéndome en silencio que le diera un segundo. Asentí con la cabeza. Cuando abrió la boca para contestar por fin, se produjo el mayor golpe contra el fondo del muelle. Estuve a punto de caer de bruces sobre el muelle, o peor aún, al agua oscura. Mi salvación fue uno de los postes de la luz al que me agarré para mantenerme en pie. Cuando me incorporé por completo, mis oídos fueron asaltados por un grito desgarrador. Por la dirección en que venía, me di cuenta de que era el hombre, y por un momento me preocupé de que se hubiera hecho daño. Me di la vuelta, dispuesto a ayudarle a ponerse de pie, incluso a llevarle al hospital si era necesario. Y me quedé paralizado. Sentí que se me iba la sangre de la cara y se me desencajó la mandíbula. Quería gritar, pero sentía como si se me hubiera quedado atrapado en el esófago. El hombre se había caído, tendido sobre la madera húmeda. Pero no era eso lo que me había dejado inmóvil. Fue lo que estaba agarrado con fuerza alrededor de una de sus piernas. Una garra muy familiar de piel negra. Unas garras que ahora se clavaban profundamente en la pantorrilla del hombre, lo que le había hecho gritar. De los pinchazos goteaba sangre roja oscura que se acumulaba en un pequeño charco sobre la madera. Miré hacia abajo y vi que la mano había desaparecido en el agua oscura, y sentí otra oleada de horror al darme cuenta. No eran las olas ni la chatarra lo que sentíamos golpear la parte inferior de los muelles. Era esa cosa. Ha estado debajo de nosotros todo el maldito tiempo. Vi al hombre que se agarraba desesperadamente al borde opuesto del muelle y comprendí que intentaba arrastrarlo hacia el océano, donde solo Dios sabía lo que le haría. Dejé caer la bolsa y me puse en movimiento, corriendo hacia él. Tenía una mano agarrada a la madera, pero con la otra me tomó la mano extendida. ¡Tranquilo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Soltó otro grito y vi que la garra se le había clavado más profundamente en la pierna. Sus ojos me miraban fijamente, llenos de una mezcla de terror y desesperación. ¡No me sueltes! ¡Por el amor de Dios, no me sueltes!, me gritó a la cara. Apreté con fuerza su mano y su muñeca, decidido a hacer lo que pudiera para retenerlo. Lo que ocurrió a continuación sucedió en una fracción de segundo. Vi cómo se tensaban los músculos de la garra y al instante siguiente, el hombre fue arrancado de mis manos.
Oí cómo los huesos de la mano que sujetaba el muelle se rompían con un sonido nauseabundo, y vi su rostro aterrorizado mientras empezaba a lanzar otro grito. Y este se detuvo bruscamente al ser arrastrado por las olas con un enorme chapoteo. Una rápida corriente de burbujas subió a la superficie por un momento y luego se detuvo. Me puse en pie de un salto y me alejé rápidamente de la mancha roja de sangre que marcaba el último lugar donde había estado el hombre. ¡Mierda, mierda, mierda!, jadeé mientras me agachaba y tomaba mi bolsa. Otro golpe. Casi me caigo cuando esa cosa se golpeó violentamente contra el muelle. ¡Mierda! Ahora intentaba tirarme al océano. Vi que aquella garra se alzaba y se agarraba al borde, con dos de sus garras adornadas con tiras de carne de su última víctima. No pensé más, ni en la pistola que llevaba en la cintura ni en nada. Simplemente me di la vuelta y huí. Corrí por el tramo de muelle hasta la siguiente sección de conexión. ¡Sácame de este laberinto!, grité internamente mientras seguía doblando esquina tras esquina. Esperaba que alguno de los pescadores a bordo de sus barcos hubiera oído el alboroto y saliera a comprobarlo, pero no apareció la cara de nadie. Otro golpe. Salí volando. El mundo se desplomó bajo mis pies al ser embestido desde abajo. Por un momento aterrador, estuve seguro de que iba a caer de cabeza al agua. Sabía que si lo hacía, no volvería a ver la superficie. En lugar de eso, me di de bruces contra la dura madera del muelle. Al instante, sentí que la sangre empezaba a manar libremente de mi nariz. Intenté ponerme en pie y grité cuando la garra prácticamente saltó fuera del agua. Rodé unos segundos antes de que me agarrara la pierna y me puse en pie con dificultad. Empecé a correr de nuevo, casi perdiendo el equilibrio otra vez. Miré hacia atrás y seguí viendo la garra al borde del muelle. No parecía perseguirme. Por un segundo di gracias en silencio, pero de repente otro golpe. Volví a perder el equilibrio y esta vez me estrellé contra uno de los postes de la luz. Por un momento, la confusión se apoderó de mí. ¿Qué demonios era eso? Fue entonces cuando apareció una visión que hizo palidecer el horror que ya había experimentado. Apareció una garra que intentaba alcanzarme el pie y di un salto hacia atrás desde el poste. Al hacerlo, me di cuenta de que a esta garra le faltaba el dedo corazón, por no mencionar que era ligeramente más clara que la otra. ¡Carajo!, gemí. ¿Hay más de una de estas cosas? Al darme cuenta, me giré y empecé a correr más rápido que nunca. Cada vez que me abría paso hacia una nueva sección, sentía que me embestían desde abajo. Había un jodido grupo de ellos. La adrenalina recorrió mi cuerpo por segunda vez aquel día y corrí más deprisa, de algún modo capaz de mantenerme en pie. No pude evitar soltar un grito propio. Y entonces doblé la esquina, casi rompiendo a sollozar al ver a mi salvador, que era la pasarela metálica que tenía delante. Me abalancé sobre ella y corrí hacia la parte superior del muelle. Me pareció que tardaba una eternidad, pero finalmente llegué y me golpeé contra la barandilla de madera de enfrente con tanta fuerza que, por un momento, temí romper la vetusta estructura. Permanecí allí lo que debieron de ser solo 10 o 20 segundos, pero que me parecieron eternos, agarrado a la barandilla con fuerza y respirando entrecortadamente. Finalmente me levanté, aún respirando con dificultad, pero sintiéndome lo bastante bien como para valerme por mí mismo. Me giré y miré hacia la pasarela. Por un momento,
Temí ver una figura oscura al final, o peor aún, un grupo de ellas, mirándome fijamente con ojos rojos y brillantes, y riéndose antes de abalanzarse sobre mí. Pero no había nada. El muelle se había quedado en un inquietante y completo silencio. Los dos únicos sonidos que podía oír eran la sirena de niebla y el suave tintineo de la boya del canal en algún lugar. Pensé que no me habían seguido, pero ¿por qué? Podrían haber llegado hasta aquí fácilmente. No sabía la respuesta y sabía que no lo averiguaría pronto, si es que realmente alguna vez podría hacerlo. Un pensamiento cruzó mi mente y me metí las manos en el bolsillo. ¡Ah, mierda!, dije en la oscuridad. La grabadora se me había caído del bolsillo en la carrera, por salir del infierno en el que estaba. Probablemente se había deslizado hasta el agua. Aunque no hubiera sido así, de ninguna manera iba a volver a bajar para comprobarlo. Aunque la zona estaba en silencio, me invadió la sensación de ser observado por muchos pares de ojos diferentes. Seguían allí abajo, bajo las olas, mirándome. Me di la vuelta y empecé a correr hacia el aparcamiento. Al llegar a mi auto, abrí la puerta y me dejé caer dentro, cerrándola de golpe y asegurándome antes de que estuviera bien cerrada. Me incliné y abrí la bolsa de lona que había en el asiento del copiloto, al mismo tiempo que sacaba un paquete de pañuelos del cenicero de la consola central. Encontré lo que buscaba y dejé caer el teléfono sobre mi regazo antes de utilizar algunos de los pañuelos para taponarme la nariz, que aún sangraba. Después desbloqueé el teléfono, encontré el número que buscaba y lo marqué. Al cabo de unos instantes, oí que se descolgaba la línea y que una voz aturdida e irritada me saludaba. «Ah, Nate, más te vale que tengas una buena razón para despertarme cuando mañana tengo que estar despierto a las 4», refunfuñó la voz de Ray. «Ray, tienes que salir de la cama y reunirte conmigo en la cafetería 24 horas de la ciudad ahora mismo». No le di la oportunidad de replicar. «Nos vemos en 15 minutos, es una emergencia». Y con eso, dejé el teléfono de nuevo en la bolsa. Saqué las llaves del vehículo de la mochila, las metí en el contacto y arranqué el motor. Mientras daba marcha atrás y me dirigía a la cafetería, eché una última mirada al agua negra. Por un momento, juré que podía ver exactamente el brillo rojo de los ojos que había imaginado, observándome desde debajo de la superficie. «No puedo creer que te deje convencerme de hacer esto». Solo le dediqué una mirada a Ray mientras avanzábamos por la autopista costera hacia las cuevas de los leones marinos, con el viento soplando directamente desde el Pacífico y golpeando el auto como si fuera un juguete. «Es que me llamas en mitad de la maldita noche, haciéndome salir de la cama para reunirme contigo en una cafetería de mala muerte, solo para decirme que te encontraste con un vagabundo en los muelles, quien después de contarte un poco sobre lo que dice que se ha estado llevando los vagabundos, fue agarrado por uno y arrastrado bajo el agua, y luego procedió a perseguirte a ti fuera de los muelles». «Oh, no, espera, lo siento. Dijiste que era un grupo de ellos, un grupo que te persiguió fuera del muelle». Pude ver cómo me lanzaba una mirada mientras mantenía las manos apretadas en el volante. «No te ofendas, Nate, pero ¿tienes idea de lo absolutamente loco que suenas ahora mismo?». Respiré hondo y luego lo solté despacio. «Mira, enviaste a los otros agentes a los muelles y encontraron sangre, ¿verdad?». «Claro que encontraron sangre, pero por lo que sé, eso podría ser de un pescado que destriparon o algo así». Empezó a decir más cosas, pero lo interrumpí. «Por el amor de Dios, Ray, ¿cuántos años hace que nos conocemos?
¿Alguna vez te he dicho algo que no fuera verdad? Le vi apretar la mandíbula con fuerza. Me di cuenta de que no quería creer mi historia, pero parecía que poco a poco estaba luchando contra sí mismo en eso. Claro que no, dijo finalmente, y optó por permanecer en silencio durante el resto del trayecto. Se lo agradecí. Ya me sentía nervioso por ir hacia donde íbamos. Íbamos directos a la boca del lobo, tanto en sentido figurado como literal. En mi cabeza no podía dejar de repetir mis 2 últimos encuentros con las criaturas. Los flashes de la criatura en la tubería, las risas, junto con las garras arrastrando al pobre hombre, y tratando de hacer lo mismo conmigo, bailaron detrás de mis párpados mientras los cerraba. Los volví a abrir cuando sentí que el auto empezaba a minorar la marcha, al ver pasar el cartel a nuestra derecha. Visité las famosas cuevas de los leones marinos. Vi a las majestuosas criaturas descansando y jugando. Y luego, casi pegados sobre la parte principal, vimos una pancarta temporal. Lo sentimos. Estamos cerrados por temporada. Reabriremos a finales de abril. Ray detuvo el vehículo, lo apartó y miró los escalones de piedra que descendían hacia el sistema de cuevas junto al centro de visitantes en penumbra, enmarcados por los faros. Me miró con expresión dura. Bueno, ya estamos aquí. Rezo para que, por una vez, estés loco o me estés tomando el pelo. No dije nada. Solo me desabroché el cinturón de seguridad y empujé para abrir la puerta del pasajero. Inmediatamente, mis fosas nasales se vieron invadidas por el empalagoso olor del océano que se extendía unos cientos de metros por debajo de nosotros, y el viento cortante me hizo alegrarme de llevar puesta mi gruesa chaqueta. Oí el portazo del conductor y miré hacia atrás. Ray había abierto el maletero de su auto y se dirigía hacia él. Lo empujó hasta abrirlo del todo, metió la mano dentro y tanteó durante unos instantes. Apareció un momento después, sujetando lo que parecía, enganchado en la parte trasera de la tapa del maletero, una escopeta de calibre 12 de la policía. Pude ver una linterna montado debajo de ella que luego encendió, proyectando una brillante luz blanca sobre el suelo. ¿Tienes algo para defenderte si es necesario? En respuesta, me levanté el abrigo y le mostré la pistola que aún llevaba enfundada en la cadera. Por supuesto. Casi me olvido de eso, murmuró, enganchando un cinturón que contenía cartuchos adicionales en su propia cintura y cerrando de golpe el maletero. Muy bien, vamos. Recuerda que haremos una y solo una ronda por las cuevas. Voy a informar a la central de dónde estoy, y si encontramos algo ahí abajo, no nos hagamos los héroes, ¿entendido? Volvemos aquí y pedimos refuerzos. Me miró con los ojos entrecerrados. ¿Entendido? Entendido. Tras un momento de escrutinio, asintió con la cabeza. Se dio la vuelta y empezó a cruzar el aparcamiento vacío. Empezaba a aparecer otro banco de niebla. Podía ver los primeros zarcillos blancos que surgían del acantilado, serpenteando como los tentáculos de un kraken para atrapar el suelo que pisábamos. Me aseguré de que mi linterna estuviera bien enganchada a mi cinturón y seguí a mi amigo cuando empezó a bajar los escalones de piedra, bastante empinados, tallados en la ladera del acantilado. No dijimos nada al pasar junto a una caseta madera vacía que, durante la temporada turística, contenía folletos. Cuanto más avanzábamos, más empinados parecían los escalones. Nunca había visitado las cuevas, así que todo me resultaba nuevo y extraño. Lo único que oí era el enorme estruendo de las olas al chocar contra el acantilado, amplificado por la abertura de las cuevas que teníamos delante. De repente, llegó el sonido de la sirena de niebla, más fuerte de lo que estaba acostumbrado, ya que el faro estaba a solo una milla de donde nos encontrábamos. Luego, todo se silenció cuando entramos en las cuevas. La barandilla metálica colocada en el lateral del sendero era lo único que impedía a cualquiera precipitarse directamente al fondo de las cuevas y al agua que se precipitaba en ellas.
Me alegró de que estuvieran aquí. La barandilla metálica colocada en el lateral del sendero era lo único que impedía a cualquiera precipitarse directamente al fondo de las cuevas. Me alegro de que estén aquí. Podía oír un fuerte goteo en algún lugar por encima de nuestras cabezas, y los escalones empezaron a parecer más viscosos y difíciles de mantener en pie a medida que descendíamos. Sin embargo, por suerte, la sensación de que me miraban durante los 2 últimos encuentros ya no me invadía. Todavía debían de estar cerca del pueblo. Eso significaba que teníamos un poco de tiempo para explorar, aunque no sabía cuánto. Finalmente, los escalones bajaron y se convirtieron en un camino llano. Pero al doblar la última esquina, me encontré chocando contra la espalda de Ray. Casi caigo de espaldas, y mi nariz palpitaba dolorosamente donde había chocado con su hombro. Ray, ¿qué carajos, hermano? Pero no dijo nada. ¿Ray? Volví a preguntar. Seguía sin responder. Sentí un escalofrío en la espalda. Ray no solía comportarse así. Si le hacías una pregunta, incluso en una situación estresante, siempre te respondía. Lo sé porque me había salvado el pellejo muchas veces cuando me había dejado llevar por mi lado periodístico. Me incliné a su alrededor. Encendí mi propia linterna y la apunté a la vaga dirección en la que apuntaba. Y me quedé inmóvil. ¡Oh, Dios!, dije en voz baja. Atrapada directamente en el haz de la luz de nuestras 2 linternas, estaba la cabeza de un león marino. Un león marino muerto. Y lo sabía, ya que era literalmente solo una cabeza, decapitada del resto de su cuerpo. Para empeorar aún más la morbosa escena, había sido atascada en uno de los postes de la barandilla, con la boca de la pobre criatura tirada hacia atrás para mostrar sus afilados dientes, casi como una cruda advertencia para que no se acercaran. Extendí suavemente la mano y la puse en el hombro de Ray. Después de unos segundos pareció recuperar la compostura. Ok, esto no me lo esperaba, dijo con calma, pero pude ver que sus ojos mostraban ahora un poco de aprensión. Ray era un gran amante del océano. Es una de las razones por las que se había mudado a la costa. Y ver al león marino, un animal que amaba, masacrado y utilizado como advertencia de una antigua tribu, debió de afectarle mucho. Sus ojos se endurecieron y me hizo un gesto con la cabeza. Ok, a partir de ahora iremos despacio. Asentí y avanzamos lentamente. Empezamos a pasar junto a más cabezas de animales decapitadas a medida que nos acercábamos al fondo de la cueva, donde sabía que había una gran plataforma de observación en la que normalmente yacían los leones marinos. Había desenfundado mi pistola y la sujetaba con fuerza con la mano derecha mientras alumbraba con la izquierda. Aunque la cueva parecía vacía, seguía teniendo una atmósfera casi amenazadora. A medida que nos acercábamos a la plataforma, empezaba a invadirme una sensación de terror. Por fin, entramos a la plataforma, que en realidad no era más que una gran formación rocosa, bastante plana rodeada por una barandilla bastante alta. El rugido del océano era casi ensordecedor aquí dentro, y cada vez que entraba, sentía la sensación punzante del agua fría del mar salpicándome la cara. Por suerte, aquí no vimos más cabezas de leones marinos en los postes de la barandilla. En mi cabeza, casi había imaginado que cada poste aquí abajo tendría una montada en él. En cambio, todo lo que vi fue la forma oscura de las rocas al otro lado y la forma aún más oscura del océano que entraba y salía a toda velocidad por debajo de nosotros. Respiré hondo y me volví hacia Ray. Bueno, espero que por ese pequeño y encantador espectáculo que presenciamos, me creas un poco más a estas alturas, ¿eh? Le dije, con la voz resonando en el gran espacio abierto.
Estaba de espaldas a mí, mirando hacia el agujero que conducía al mar abierto, pero le vi asentir con la cabeza. Puede que tengas razón, pero la verdad no estoy seguro de estar preparado para creer que algún tipo de criatura de la Laguna Negra o monstruos humanoides de las profundidades estén detrás de esto. Sí puedo creer, estoy seguro de que viste algo ahora y que encontramos su escondite de lo que sea esta cosa. Estaba a punto de responderle cuando algo goteó sobre mi hombro. La condensación que debía de haber subido hasta el techo de las cuevas me había goteado varias veces durante el descenso, pero esto era diferente. La sentía más espesa, casi pegajosa en cierto modo, y me metí la pistola en el pliegue del brazo y alargué la mano para tocar con los dedos lo que me había caído encima. Sentí que el corazón se me aceleraba en el pecho cuando retiré los dedos y los iluminé con el haz de mi linterna. El color rojo oscuro era inconfundible. Sangre. Tragué con fuerza. Me limpié los dedos en la chaqueta y volví a sostener la vereta con una mano que ahora temblaba ligeramente. «Rey», pregunté, con voz temblorosa que delataba el miedo que empezaba a sentir que me envolvía. «¿Qué?», susurró girándose para mirarme. Pero cuando lo hizo, vi que sus ojos se deslizaban de mi cara a la zona de mi hombro donde había caído la sangre, y luego se deslizaron hacia algo justo por encima de mi hombro derecho. Vi su cara pálida y sus ojos abiertos. Un enorme escalofrío me recorrió la espalda y me sentí como un personaje de una película de terror que había tenido algo detrás de él todo el tiempo y nunca se había dado cuenta. A la mierda mi vida. Realmente no quiero darme la vuelta. Pero me obligué a hacerlo. Y estoy bastante seguro de que mi cara se puso tan pálida como la del hombre que estaba a mi lado. Ninguno de los dos había echado un vistazo a la pared del fondo mientras caminábamos hacia el mirador. Ambos habíamos estado demasiado concentrados en las rocas, preocupados por la grotesca exhibición de cabezas de león marino que habíamos visto. Pero comparado con lo que teníamos ante nosotros, aquello podría ser un adorno de Navidad. Esta vez, había cabezas decapitadas, montadas en los postes de la barandilla de la pared del fondo. Pero no eran cabezas de animales. Podía ver el miedo en los rostros de todos los hombres y mujeres. La boca de algunos de ellos estaba congelada y abierta en un grito eterno, y los ojos vidriosos estaban muy abiertos. Allí había al menos 10 o 12 cabezas humanas, y al levantar la mirada junto con mi linterna, vi más posadas en los pequeños salientes rocosos que subían hasta el techo, donde, Dios Todopoderoso, pude ver cuerpos. Los cuerpos sin cabeza estaban por encima de nosotros, casi demasiados para contarlos. Habían sido colgados por los tobillos, usando una extraña cuerda parecida a las algas. Cuando bajé la mirada, me llamó la atención una cara y casi vomité. El rostro del hombre con el que había hablado, el que había sido arrastrado al océano, me miraba fijamente. Me di cuenta de que había muerto gritando. Ese es el tipo con el que hablé esta noche», alcancé a decir. Vi que la mirada de Ray se desviaba hacia la cara y luego hacia la horrible escena que teníamos delante y encima. «Bien, creo que es el momento de salir de aquí y pedir refuerzos por radio». Asentí, empezando a moverme hacia los escalones, cuando una sensación, la sensación me inundó. Esa sensación de ser observado había vuelto, y mi columna vertebral se sentía como si tuviera escalofríos continuamente disparando por ella. «¡Carajo! ¿Qué ha pasado?», preguntó Ray.
Le lancé una mirada que sabía que tenía que estar llena de pavor y miedo absoluto. Tragué saliva y finalmente respondí: «Ya no estamos solos aquí». Al terminar mi frase, el sonido que, habiendo oído solo una vez, ya perseguiría mis sueños por el resto de mi vida, vino de detrás de nosotros. La risa. Luego se le unió una segunda, una tercera, hasta que la cueva se inundó con el repugnante sonido de una risa siniestra. Me giré lentamente, a la apertura hacia el mar. Incluso sin apuntar con la linterna, sabía que estaban allí, porque había estado en lo cierto cuando juré que había visto unos ojos rojos y brillantes mirándome desde el agua junto a los muelles. Pude ver al menos 4 o 5 pares de ellos, mirándonos desde la oscuridad. Ray giró, apuntándoles con su escopeta, y cuando el primero se agarró a la barandilla con la garra negra, que ya conocía demasiado bien, por fin vi a las criaturas por completo. Cuando Ray dijo que parecían sacadas de una vieja película de terror de serie B, no creo que tuviera razón. La comparación más cercana que puedo hacer sería similar al monstruo del cartel de Humanoids from the Deep. Todos tenían forma humanoide, una cabeza grande y ligeramente deforme, adornando sus hombros. Con el haz de luz de la linterna, el brillo rojo de sus ojos parecía convertirse en negrura. Tenía escamas negras, como las de un pez, cubrían cada centímetro cuadrado de su cuerpo, al igual que algas marinas. El rasgo dominante de sus rostros era la boca, demasiado ancha y grande. Estaban llenas de dientes afilados como los de un tiburón, que se reflejaban en las luces, y cada uno de ellos se curvaba en las sonrisas más nefastas y malvadas que jamás había visto en la cara de ningún ser vivo. De sus manos y pies sobresalían garras negras, igual de afiladas. Vi todo esto en lo que me parecieron minutos, pero en realidad fueron solo segundos. El primero de ellos empezó a elevarse por encima de la barandilla. Fue entonces cuando sentí que Ray me empujaba desde un lado. «¡Hora de irse, Nate!», gritó. No perdí el tiempo haciéndome el héroe. Había visto demasiadas películas de terror como para saber a dónde te lleva eso. En lugar de eso, me di la vuelta y me dirigí hacia la parte inferior de los empinados escalones que llevaban a la cima del acantilado, lejos de la pesadilla. Detrás de mí se oyeron 2 fuertes estampidos de la escopeta de Ray al disparar. Llegué al último escalón y, resistiendo el impulso de subirlo corriendo, me giré y apunté con la vereta y la linterna hacia donde habían venido. El rostro aterrorizado y lleno de pánico de Ray se iluminó mientras corría hacia mí. Detrás de él, vi a la criatura que había trepado primero por la barandilla corriendo tras él. Tenía 2 enormes heridas de bala en el pecho, pero seguía avanzando. Me obligué a mantener la mano quieta, concentrándome en mi puntería mientras Ray se agachaba. Sin dudarlo, vacié todo el cargador. Normalmente mi puntería siempre es algo imprecisa. Puedo acertar en un área general decente, pero nunca lo haría bien en una competición de francotiradores. Ahora, sin embargo, por primera vez en mi vida, mi puntería estaba completamente a punto. Casi todas las 12 o 13 balas impactaron en la cabeza de la criatura, y una de ellas atravesó uno de sus ojos. La criatura se detuvo, al igual que todas las que venían detrás. Por un momento, me miró con el ojo que le quedaba y luego se desplomó en el suelo, muerto. Por un momento, me invadió un sentimiento de triunfo. «¡Toma eso, escamoso hijo de perra!», grité en mi cabeza, pero fue ahuyentado cuando una oleada de rugidos de absoluta furia asaltaron mis oídos. Me invadió la mayor sensación de miedo y pavor de mi vida.
Antes de que pudiera pensar en otra cosa, Ray empezó a empujarme escaleras arriba. ¡Vamos!, ordenó, y yo me moví expulsando el cargador gastado e introduciendo uno nuevo mientras lo hacía. La cueva empezó a estremecerse con el impacto de las criaturas, que comenzaron a atacarnos llenas de rabia. Ya no éramos simples presas para ellos. Habíamos matado a uno de los suyos y los habíamos hecho enojar. Ahora venían a vengarse. Me resbalé ligeramente en los escalones mientras subía. Mirando hacia arriba, apenas podía ver la abertura. El cielo nocturno salpicado de estrellas parecía una luz de guía. ¡Corre!, gritó Ray, disparando de nuevo. Ya no podía ver la escalera debajo de nosotros, pero solo podía imaginar que las criaturas se estaban atrincherando en ella para perseguirnos. De repente, un graznido de estática salió de la radio del cinturón de Ray. Apenas por encima del rugido de las criaturas, oí la voz de un hombre que gritaba, cortada por la estática procedente de la interferencia que las paredes rocosas de la cueva producían en la radio. Ray, gente, aquí, retirada. Mirando hacia arriba de nuevo, vi luces intermitentes que salpicaban las paredes superiores de la cueva. Gracias a Dios, la caballería había llegado. Fue entonces cuando algo salió disparado de la oscuridad desde mi derecha. Me dolió el brazo derecho y salí despedido hacia adelante, golpeándome la cabeza contra uno de los postes de la barandilla. Intenté ponerme en pie, tirando del brazo derecho mientras el dolor parecía intensificarse. Y grité. De la oscuridad surgió una de las garras de la monstruosidad. Una de ellas me había rodeado el brazo, hundiéndose en mi piel y extrayendo sangre. Vi los ojos rojos brillantes aparecer por donde había desaparecido. La garra me sacudió como un muñeco de trapo y sentí que me arrancaban la vereta. Vi cómo desaparecía en la oscuridad. Aún sostenía la linterna en la mano libre y la dirigí hacia adelante, revelando a la criatura que se aferraba a la barandilla. De algún modo, había trepado por la escarpada pared del acantilado hasta mí, cortándome la huida y acechándome. La sonrisa de la criatura había desaparecido. En su lugar, una mirada de odio absoluto brillaba en sus ojos negros. Por un momento, pensé que se levantaría y saltaría a la barandilla. Pero en lugar de eso, y para mi horror, empezó a tirar de mí hacia ella, por encima de la barandilla. ¡Ray! ¡Ayúdame!, grité. Aún podía oír el estruendo de su escopeta justo debajo de mí, pero no lo oí responder. ¡Ray!, volví a gritar. La escopeta dejó de disparar, sustituida por un silencioso resonante. Volví a mirar a la criatura que me tenía en sus garras. Ahora sonreía de nuevo, la sonrisa más maligna y maliciosa que jamás había visto. Empezó a soltar su horrible carcajada y volvió a tirar de mi brazo. Dejé caer la linterna, extendí la mano y clavé los dedos en la barandilla montada en el lado opuesto de los escalones. Pero sabía que era una lucha que no podía ganar. Empezaron a salir lágrimas de mis ojos cuando me tiraron con más fuerza del brazo, y el dolor que me producía se hizo casi insoportable. Abrí la boca y grité mientras cerraba los ojos. No por Ray esta vez, ni por nadie más, sino simplemente para hacer lo que creía que sería el último sonido que haría en esta tierra. El estruendo del disparo tan cerca de mi cabeza me produjo un doloroso zumbido en los tímpanos, casi ensordeciéndome. Al instante, sentí que la garra se aflojaba y me soltaba, y caí desplomado sobre la piedra musgosa. Un nuevo rugido colectivo se oyó desde abajo cuando sentí que me ponían en pie.
Abrí los ojos y vi a Ray, que me había puesto el brazo bueno sobre el hombro. Pude ver un gran tajo en uno de sus muslos, pero no me miró. «Mueve tu trasero, si quieres ver el amanecer mañana». Moví las piernas tan rápido como pude, con el brazo dañado colgando a mi lado. Juntos y con el ruido de nuestros perseguidores cada vez más cerca, subimos a toda velocidad los escalones en espiral. Al llegar al penúltimo nivel, levanté la vista y me estremecí al ver la linterna apuntándome a la cara. En realidad, por las múltiples luces, decenas de rostros serios nos miraban. Uno de ellos, un hombre mayor con canas y bigote, nos hizo un gesto. «¡Vamos, suban!», gritó. Pero no necesitábamos que nos animaran. Ninguno de los dos se detuvo ni un segundo, a pesar de que, por los sonidos, me di cuenta de que las criaturas habían dejado de perseguirnos. Cuando salimos a la noche, vi al menos 4 o 5 todoterrenos negros, con luces intermitentes que salían de detrás de sus parabrisas, apiñados en el aparcamiento. Detrás de ellos vi una furgoneta de carga bastante grande, con las puertas traseras abiertas de par en par. Había al menos una docena de hombres muy armados, todos ellos con escopetas y rifles de estilo militar. Cuando un hombre me tendió la mano, me di cuenta de que no llevaban parches ni insignias policiales de ningún tipo en sus uniformes. Mientras me ayudaban a subir a la furgoneta, que resultó tener un puesto médico, eché un vistazo detrás de mí y vi al hombre de pelo gris y a unos 7 u 8 hombres que se dirigían a las cuevas. «Diles que tengan cuidado», dije, con la cabeza dándome vueltas por la pérdida de sangre del brazo. El hombre que me ayudaba soltó un bufido suave, casi divertido. «No te preocupes, hijo», dijo suavemente mientras me sentaba en el parachoques trasero. «Saben lo que hacen». Ray se sentó a mi lado, mientras el hombre nos curaba las heridas a los dos, poniéndome un parche en el brazo que, según dijo, aguantaría hasta que llegáramos al hospital. Ray y yo nos quedamos mirando la entrada, esperando a ver quién o qué salía. Al cabo de unos 10 o 15 minutos, los hombres reaparecieron. El hombre de pelo gris le entregó su rifle a otro y luego cruzó el aparcamiento hacia nosotros. «Chicos, tienen mucha suerte de haber sobrevivido. Son de los únicos que lo han hecho después de verlos tan de cerca». Le lancé una mirada al hombre. «¿Quiere decir que sabe qué son esas cosas?», asintió con la cabeza. «Sabemos de su existencia desde hace mucho tiempo, hijo. Las hemos estado rastreando desde aquí hasta las costas este y oeste de Norteamérica, Europa, África y prácticamente todas las costas del mundo». La mirada del hombre pareció endurecerse al pasar de Ray a mí. «Tengo entendido que es usted periodista, ¿verdad?». Al cabo de un momento asentí. Él también lo hizo y me miró fijamente. «Bueno, temo decirte que no vas a publicar un artículo sobre esto. No vas a decir nada». ¿Estás bromeando? Hay que advertir a la gente de estas cosas. Tienen que saberlo. Los ojos del hombre casi parecieron endurecerse más. «He dicho que no vas a decir ni publicar nada sobre lo que has visto». Entrecerró los ojos. «Nunca». El mensaje estaba claro, junto con la amenaza poco implícita que se escondía tras sus ojos verdes. Estaba mirando fijamente a los ojos de alguien que, si parecía que le iba a causar problemas, podía hacerme desaparecer fácilmente. Sentí que la rabia se apoderaba de mí, pero me mordí la lengua. Al cabo de unos instantes, se giró hacia Ray. «Y tú tampoco vas a decir nada, oficial». Esperaba que Ray protestara, pero en lugar de eso, y para mi sorpresa, se limitó a sentir con la cabeza, como si todo se hubiera desvanecido en su interior.
Nos volveremos a ver cuando te recuperes en el hospital. Algunos de mis hombres los llevarán allí ahora y otro regresará el auto a su comisaría oficial. Por ahora, hemos terminado aquí. Y con eso se alejó, de vuelta hacia los escalones. Ray y yo fuimos conducidos a uno de los todoterrenos negros y nos ayudaron a entrar. Cuando arrancó y empezó a dar la vuelta, miré atrás por última vez. Vi a 2 hombres que sacaban una camilla de la escalera. No pude ver completamente lo que llevaban encima, debido a la sábana blanca que la cubría, pero vi el brazo negro escamoso, con la garra que se desparramaba por el costado. Nos llevaron al hospital. Los hombres que nos escoltaban le dijeron a las enfermeras de guardia que habíamos tenido un accidente. Las enfermeras no se molestaron en preguntar qué tipo de accidente había sido. Solo nos llevaron corriendo a ambos para que nos vieran los médicos. Me llevaron al quirófano, donde me inspeccionaron el brazo desgarrado. El cirujano de guardia me dijo que había tenido suerte, que conservaría el brazo y que acabaría recuperándolo. Más tarde, me enteré de que la lesión de Ray no había sido tan grave como la mía. Simplemente le cosieron la pierna y pasó la noche en observación. Al día siguiente nos visitó el hombre de pelo gris, flanqueado por otros 2 hombres. No me dio la oportunidad de hablar, sin importarle lo que tuviera que decir. Con voz muy seria, me dijo que el grupo para el que trabajaba pagaría mis facturas del hospital, además de una buena indemnización que, me dijo, era por ayudarle a obtener por fin una muestra. También volvió a dejarme perfectamente claro que, si decía una palabra de lo que había visto, tendría graves consecuencias por hacerlo. Me pusieron un papel tras otro en la bandeja de la comida, todos los cuales me obligaron a firmar en contra de mi voluntad, diciendo que no diría nada después de que se marcharan. Lo cual estoy rompiendo ahora contándotelo. En serio, no me importa lo que me pase después de publicar esto. Sí, admito plenamente que tengo miedo de lo que me vaya a pasar cuando lo publique, pero mi sentido del deber es más fuerte. Soy periodista. Tengo el deber con el público de contarle la verdad, sobre cualquier cosa que pueda suponer un peligro para ellos, aunque no me crean. Y estoy bastante seguro de que no lo harán. Después de todo, no hubo noticias locales o de otro tipo sobre las criaturas, o de los vagabundos desaparecidos. No se dijo nada sobre lo que Ray y yo habíamos visto en las cuevas de los leones marinos. Carajo, por lo que he oído, van a abrir en unas semanas para los turistas. Pensar en gente feliz, familias, niños, deambulando por una zona donde todo ese horror fue hace tan poco tiempo, me da náuseas y escalofríos. He visto a Ray una vez desde entonces. No me dijo mucho, solo que se habían llevado todos los archivos del caso. Las muertes del viejo Fred y de la mujer habían sido etiquetadas como asesinatos de otros vagabundos, algo hecho por dinero o drogas. El caso se había cerrado definitivamente. También me dijo que el jefe había estado actuando de forma muy extraña desde entonces, ordenándole que no volviera a mencionar el caso. Me voy de la ciudad, me confió mientras bebíamos en un bar. Me traslado a un lugar lejos de aquí. Es que no soporto estar más en este lugar. Me miró fijamente mientras pagaba la cuenta y se levantaba. Te sugiero que hagas lo mismo. Y eso es lo que estoy haciendo. Hago las maletas y llamo al casero para decirle que me voy. Ya he retirado una gran cantidad de dinero de mi cuenta bancaria, cortesía del hombre de pelo gris y de quien quiera que trabaje para él, ya sea el gobierno o alguien más. Y voy a entrar en mi auto y me iré. Voy a tratar de desaparecer en algún lugar lejos del mar. Ya no soporto estar cerca, no después de saber lo que acecha bajo las olas. Pero no antes de advertirte. Como dije,
No me importa lo que pase una vez que corra la voz. Ustedes tienen que saberlo. Todos necesitan hacerlo. Esas cosas parecen haberse ido de este pueblo. No ha habido más desapariciones desde esa noche. Así que solo puedo asumir que se han ido a otro lugar lejos de aquí. Me doy cuenta de que no puedo disuadirte de alejarte del océano. Eso es casi completamente imposible. El océano es demasiado vital para la supervivencia de la humanidad. Pero puedo advertirte esto. Mantente alejado de las playas y las costas por la noche. No importa si usted vive en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Quédate dentro, cierra las puertas y ventanas y corre las cortinas. Porque si sales, puedes atraer la atención de algo que no quieres tener encima. Algo que caza a lo largo de casi todas las costas del mundo. Puede que veas unos ojos rojos brillantes mirándote desde la oscuridad. Y puede que oigas esa risa vil y horrible, algo que oigo todas las noches en mis sueños. Y puede que sea el último sonido que oigas. Y recuerden que